Martes 14 de noviembre. Empezamos con muchas ganas, con mucha injundia después del anuncio de ayer de nuestro productor que anduvo sentándose en nuestra silla y chin, no la hizo tan mal. Y quienes no la están haciendo tan mal también son los consejeros electorales. Están avisándonos continuamente a través de sus plataformas de salida de la información que se está dando. Por eso me da mucho gusto y para consolidar información, pues para aclarar lo que haya que aclarar y también para escuchar un poco respecto de la enorme responsabilidad que está en sus hombros a partir ya de hace unas semanas, el consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, licenciado Josué Cervantes Martínez. Josué, bienvenido a tu casa. Gracias, querido Luis. Un gusto estar en este tan gustado programa. Gracias. Gracias, y qué bueno que te diste oportunidad porque andan chambeando, ¿no? Hay bastante trabajo, sí, ya incluso desde antes del inicio del proceso electoral para la preparación del mismo y de lo que vamos a platicar con tu amable auditorio en todo lo que se quiera conocer. El Instituto Nacional Electoral ha vivido algunas experiencias como organismo pues, durante esta administración, durante la transformación que intentan darle a este país. Y bueno, vamos aclarando un poco qué es hoy el Instituto Nacional Electoral desde el punto de vista de su consejero presidente en Veracruz. Claro, bueno, el Instituto Nacional Electoral es un órgano que se encarga de organizar las elecciones para la renovación, dice la ley, periódica y pacífica, que es muy importante resaltarlo, de la Presidencia de la República, de las dos cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputadas y Diputados. Y como tiene ahora el carácter nacional a partir de la reforma de 2014, con tanto constitucional como legal, también participa en las elecciones locales, ya sea haciéndola totalmente o coadyuvando con la autoridad administrativa local, que en el caso de Veracruz es el organismo público local electoral. Se hace un convenio de apoyo y colaboración con este instituto. A partir del calendario, programa aprobado por el INE, se deriva un anexo técnico donde puntualizamos qué vamos a hacer de manera conjunta. Hay un anexo financiero para los compromisos conjuntos y vamos de la mano para la elección de la gubernatura y también del Congreso local. Entonces, la ciudadanía al llegar a la casilla va a recibir 5 boletas. 5 boletas porque tenemos 5 elecciones en el estado de Veracruz. Inciso, Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, gubernatura del estado y diputaciones locales. De ahí la importancia de esta elección del 2 de junio de 2024, querido Luis. Esta sesión de instalación muy solemne, muy interesante, nos dio también oportunidad de ver algunas posturas de los partidos políticos a través de sus representantes y de sus dirigentes. Ellos participan, pero ¿hasta dónde? Sí, por supuesto. Porque quiero recalcar la intención ciudadana del organismo, pero están estos cuates ahí. Definitivamente. A ver, hay una conformación tripartita del Consejo Local y de hecho de los consejos distritales que se instalan, por cierto, el día 1 de diciembre también para la preparación del proceso. Estos consejos, tanto local como distritales de conformación tripartita, es porque por una parte está presente la propia autoridad administrativa electoral. O sea, quienes conformamos la Junta Local Ejecutiva, formamos parte de la mesa de sesiones y presentamos la parte técnica operativa de la preparación del proceso y de su desarrollo en general. Están los partidos políticos como parte interesada dentro del propio proceso, tienen posturas que son evidentemente imparciales porque pues están pensando en obtener el triunfo en la elección. Tienen derecho a voz en esta mesa, pues pueden participar en las deliberaciones, pero no tienen derecho a voto. ¿Quiénes votan? Esta tercera figura, que son las y los consejeros electorales. Las y los consejeros electorales son personas de reconocido prestigio social, que por su propio desarrollo profesional, su trabajo comunitario, en fin, son designadas por el Consejo General del INE, en el caso de las consejeras y consejeros del Consejo Local. A su vez, las consejeras y consejeros del Consejo Local designan a las y los consejeros de los consejos distritales. Bueno, estas personas que no trabajan para el INE, aunque sí reciben una dieta de asistencia, pero no trabajan para el INE, tienen su propio trabajo, su propia forma de vida, le dedican unas horas al trabajo institucional,
es lo que se conoce como la ciudadanización de los órganos electorales. ¿Por qué? Porque además de tener voto y participar en las propias deliberaciones, perdón, además de tener voz y participar en las deliberaciones, son las personas que tienen voto. Junto con la presidencia, en este caso su servidor, tenemos voto para ir sancionando con este voto las actividades que se presentan operativamente hablando. Lo que el área de la conformación tripartita, la parte técnica operativa, le presenta al Consejo, después de deliberarse ampliamente entre partidos, consejeras y consejeros, se sanciona con el voto para ir dándole lo que en términos legales es la definitividad de cada etapa o cada fase. Cada decisión se vaya tomando y decisión que por supuesto puede ser impugnada por las propias representaciones de los partidos políticos si estimaran vulnerado algún derecho. Pero son estas personas, pues es la ciudadanía misma la que está tomando las grandes decisiones para la preparación de la jornada electoral, las que se deban tomar en la propia jornada electoral y posteriormente ya en los cómputos de la elección, pues sancionar también con su participación y con su voto los resultados. De ahí lo significativo de la presencia de estas personas en la mesa de sesiones. Y para el INE hay otra herramienta también ciudadana, ya en las casillas. ¿Cómo van en esa conformación? Sí, sí, por supuesto. A ver, es digamos, una especie de conformación en cascada. Si me retrotraigo mucho en el tiempo, algunas consejeras y consejeros del Consejo General cumplieron su periodo. Sí. La Cámara de Diputados hizo la designación, ya está completo el Consejo General. Designan a quienes van a integrar este consejo, en este caso a un servidor, perdón por no empezar por primera persona, me designan consejero presidente y designan a las 6 y los 6 consejeros electorales con sus respectivas fórmulas de suplentes para el consejo local, y luego el consejo local hace lo propio con los consejos distritales. Y luego, dentro de la etapa preparatoria, contestando específicamente la pregunta, en el mes de enero y febrero se hacen recorridos en todo el estado de Veracruz. Dice la ley, se recorren las secciones electorales de toda la entidad para localizar los lugares donde se van a ubicar las casillas. Estos recorridos entre enero y febrero también son acompañados por las representaciones de los partidos políticos. Va la parte técnica operativa, funcionarios y funcionarios del INE, y van las consejeras y consejeros electorales para también estar presentes en campo, digamos, respecto de las decisiones que se van a llevar a la mesa. Y una vez que se ubican estos lugares de ubicación de casillas, se aprueban en el mes de marzo. Eso lo hacen los consejos distritales. A la par, se hace una insaculación. Esta insaculación es un porcentaje, el 13% de la lista nominal de las personas que estamos inscritas en la lista nominal. 13%. 13%, que equivaldría en una lista nominal de alrededor de 6 millones de personas que estamos en lista nominal en Veracruz, sí. Alrededor de 800,000 personas, un poquito, más o menos 800,000 personas serían las que serían insaculadas. De esas 800,000 personas, a través de un cuerpo también operativo del INE que se denominan supervisores y capacitadores asistentes electorales, visitar a la ciudadanía en su domicilio, tocarles la puerta, darles la buena noticia de que fueron sorteadas las personas, ajá, sensibilizarles sobre la importancia de participar, de recibir la votación, de contar los votos de sus vecinos, darles un curso de capacitación, en la primera etapa sobre todo de sensibilización sobre esta importancia de su participación, un primer acercamiento en las funciones que tendrían que hacer, ver que cumplan requisitos legales, que no haya un impedimento jurídico para poder ejercer la función, se integra una base de datos, ¿no? Pues incluso, ¿no? Porque son parte de los requisitos, no haber sido, por ejemplo, candidato o candidata a cargo de elección popular los últimos 3 años, eso es un requisito de alguna manera político, en fin, el no haber estado en una dirigencia partidista, entre otros, ¿no? Y vamos a una segunda insaculación ya con las personas que aceptaron el ser consideradas, que cumplen los requisitos, y a partir de una letra que sortea, de un mes del calendario que sortea el INE, se hace la primera insaculación, y luego a partir de la letra del apellido de la persona, se hacen las designaciones. Y todo eso es aleatorio. Y ya se asignan los cargos dependiendo de la escolaridad que tenga la persona en esa sección electoral donde se va
aprobar la casilla. Es toda una dinámica muy laboriosa, pero si te das cuenta, querido Luis, el proceso de insaculación, el sorteo propiamente hablando, le da la garantía de que la autoridad electoral, los partidos políticos y las propias consejeras y consejeros electorales no podemos designar a voluntad quién va a estar en la casilla, sino es producto de ese sorteo, quiénes van a cuidarnos los votos. Es parte de los mecanismos de la cadena de confianza que garantizan que las elecciones son claras y transparentes. Todo un honor, ojalá les toque, acepten y bueno, pues y además lo hagan bien. Yo no sé si tus papás te decían que estudiaras para doctor o para ingeniero porque estás metido en un brete. Si hubieras sido médico no andarías en esto. Dicen dos cosas. Dicen que es, o que podría ser una de las elecciones más importantes de la historia, en términos de su tamaño, pero también de su complejidad política, de la participación ciudadana que se ha sentido, o del interés ciudadano que se ha sentido, por un lado. Y por otro, pues ya les afectaron, ya les quitaron también recursos. Platícanos estas dos, si es una elección tan importante y cómo resuelven este tema. Sí, por supuesto. Y siguiendo tu analogía, yo creo que habría sido más fácil hacer cirugías a corazón abierto. Sí, ¿no? Yo creo que sí. No lo creo, me desmayo, no me alcanza. Con esto, ¿no? La verdad es que es muy apasionante la tarea electoral. Y ciertamente hay muchos retos que enfrentar. Parte de ello es tener la suficiencia presupuestal para hacerle frente a las elecciones. Y en ese sentido, el INE, a nivel central, que tendrá que tomar determinaciones sobre qué proyectos son los que tendría que o reducir la pretensión de su alcance, o cancelarlos, o postergarlos quizá para el momento. De lo que sí estoy seguro, porque así nos los ha hecho saber nuestras instancias superiores, es que el recurso destinado para el trabajo técnico operativo y sobre todo el ámbito distrital, el ámbito de las casillas, va a permanecer intocado. Entonces, hasta este momento, las noticias que yo tengo, a pesar del el recorte presupuestal que ya conocemos, es que nuestra plantilla sigue siendo la misma, nuestras supervisoras y supervisores es el mismo ejército de personas. Estamos hablando de alrededor de 3.200 figuras, querido Luis, porque hay que recorrer hay que ir a todos los domicilios del país. Te decía, 800,000 personas insaculadas. No es cualquier cosa visitar en su casa a 800,000 personas. Este ejército de funcionarios públicos, supervisores, capacitadores, permanece intocado hasta este momento. Sigue siendo una plantilla alrededor de 3.200 personas. En ese sentido estoy confiado que tenemos los elementos, tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos para que el trabajo técnico operativo sea pulcro, como ha ocurrido en todos estos procesos electorales en el estado de Veracruz. ¿No está en riesgo la confianza? ¿O por qué? ¿Cuándo podría estar en riesgo la confianza ciudadana en el instituto? Es una pregunta sumamente interesante porque puede tener algunos vaivenes donde el contexto juega un papel importante. Hagamos tantita historia. Nace el IFE producto de la desconfianza. Claro. O sea, somos... Y bien ganada, además. No, pero por supuesto, hay toda una historia de elecciones del 88 y es atrás, donde, como está estudiado, había un partido hegemónico donde todo el mundo sabía quién iba a ganar, ¿no? Solo se formalizaban las elecciones. Producto de eso nace el Instituto Federal Electoral, producto de desconfianza, y poco a poco lo va ganando. Incluso para el concierto internacional, la elección del 2000 es una sorpresa, porque dice, ¿cómo en solo 10 años un estado como el Estado mexicano pasa de elecciones altamente cuestionables a una transición del poder hacia otro partido político en el ámbito federal, la presidencia de la República? Sí, cuando Fox. Dice José Woldenberg, sin que se haya encendido un cerillo. Sí, es una expresión muy afortunada. Y hay una sorpresa muy grande, porque no era fácil. ¿Qué pasó? Que tuvimos reglas muy claras, con un órgano donde ya la Secretaría de Gobernación no formaba parte del mismo. Recordemos que con la reforma del 96, el Secretario de Gobernación deja de formar parte del INE para hacerlo netamente ciudadano, como fue tu primera pregunta, querido Luis. Claro. Y entonces, poco a poco, se va robusteciendo esa confianza hasta llegar al 2000, donde hay una confianza plena, absoluta. Pero viene 2006, viene 2012, donde hay un factor que está muy estudiado en el ámbito internacional incluso, en el sentido de que cuando las elecciones son muy reñidas, muy competidas, muy cercanas entre sí, el primero y el segundo lugar,
parejas. Va a haber conflicto postelectoral anunciado. Y eso pasó en 2006, eso pasó en 2012. Y entonces hay una pérdida ciudadana, más por el contexto que porque el trabajo operativo no haya sido el mismo. Fue exactamente el mismo trabajo técnico operativo, incluso yo te diría mejor, 2006, 2012, incluso que respecto a 2000, cada vez se hacen mejor las elecciones. Entonces, hay una especie de vaivén respecto de cómo el INE va ganando y recuperando confianza, no solo dependiendo de su propio trabajo, sino también dependiendo del contexto político que se está presentando. Pero fíjate bien, creo que es importante resaltar el tema de tus primeras preguntas, la ciudadanización de los órganos del INE, Consejo General, Consejo Local, sobre todo y consejos distritales, y las propias casillas. ¿Por qué razón? Porque mucha de la confianza que se tiene en el INE es producto de que quienes recibieron los votos, quienes los contaron, llenaron las actas y las hicieron llegar a través de la paquetería a los consejos distritales y local del INE, fue la ciudadanía. O sea, son millones de personas. Vecinos, es gente conocida. Claro. Entonces, ahora que vean tu programa, pues la gente que ya ha sido funcionaria de casilla va a decir, pues sí, yo estuve en la casilla. Y a mí nadie me vino a decir, tienes que alterar los votos o tienes que cambiar este dato o tienes que mover cualquier otra cosa. La verdad es que es la ciudadanía la que hizo ese trabajo. Y a nosotros nada más nos dieron las actas, nosotros solo sumamos resultados, pero los votos se recibieron en las casillas por ciudadanas y ciudadanos. Y eso se lo transmiten las personas a sus conocidas, a sus vecinos, a sus familiares. Además, gente, eso se transmina a partir de millones de voces y eso me parece que es la mejor garantía de confianza en las elecciones. Por eso el INE goza de tanto prestigio. Es más producto del trabajo de la ciudadanía que propiamente el trabajo técnico operativo, sin descalificarlo, por supuesto, sí, que siempre procura ser pulcro. Sí, lo que hay que sumar, Josué, es algo que ya no les toca a ustedes más que a nivel de inducción, un poco de exhorto, ¿no? Pues de que voten libremente, o sea, vamos, los 40 millones, los 10 millones que vamos a votar, que votemos libremente, que no nos presionemos pensando en que lo que pongamos ahí va a llegar y va a contar. Porque es acá en donde se vive la presión, donde se vive esta idea tan triste, ¿no? De que se está permeando un poquito en medios la elección de Estado, ¿no? Pues, tocas un punto nodal, querido Luis, porque es la ciudadanía con su voto quien no solo se la debe creer, quien debe saber que su voto sí cuenta. Alguien puede pensar, ¿para qué voy a votar? Es un voto. Sí, nada más que así pueden empezar 50 millones de personas, ¿no? Y entonces nuestra participación se nos derrumba, ¿no? En un padrón de lista nominal nacional de alrededor de 95 ciudadanas y ciudadanos, si la mitad piensa de esa manera, claro, ya los porcentajes de participación son bajísimos, ¿no? Entonces hay que ir a votar, hay que hacerse cargo de eso y ciertamente informarse quiénes son por un lado las fuerzas políticas, los partidos políticos que están contendiendo, cuáles son sus programas, y por otro lado, quién es la persona que están postulando, cuál es su historia de vida, cuál es su trayectoria, qué ha hecho, qué promesas hizo y las cumplió o no las cumplió en otras elecciones, como para saber si ahora le refrendo mi voto o le doy la oportunidad a una tercera persona. Eso ya lo decide cada quien en la soledad de la mampara. En la soledad de la mampara. Nadie va a saber por quién votó. No hay manera de que haya algo mágico porque marqué mi boleta de cierta manera y porque alguien a lo mejor tiene mi copia de mi credencial, sí, en algún lado piense que eso está concatenado y van a saber por quién votar. Sí, están esperando con 20 pesos en la esquina, o sea, muchas cosas. A ver, mire, me está gustando mucho cómo estás cuadrando toda esta historia alrededor de la organización, la responsabilidad compartida, etcétera. Pero hay otras cosas que cuida el INE, y esto es que los aspirantes, ya los candidatos no se salgan también de la ley, que no gasten más de lo que deban gastar, y eso nos cuesta mucho trabajo creerlo, ¿sí? Porque pues, pareciera que traen 2 años en campaña. ¿Cuándo empieza realmente ustedes a vigilar? Ya sí en esto. Digamos, la vigilancia es permanente porque hay un presupuesto anual para los partidos políticos, tienen un presupuesto ordinario para su gasto de operación, pagan renta, pagan luz, pagan personal, como cualquier empresa, como cualquier institución. Y para el proceso electoral hay una bolsa específica que es
es suficiente, muy suficiente, como para que puedan ser competitivos como fuerzas para que se demuestren. y no tenga que depender del ingreso de dinero que no sea bien habido, ¿no? Esa es la idea de que sea robusto el presupuesto, más allá de que tenga que revisarse o no y tenga que reducirse o no, que también es una charla interesante. Eso lo va fiscalizando año con año el INE y tenemos un sistema muy, muy eficiente que sí demanda el que el actor político lo esté alimentando en tiempo real, para evitar lo que contablemente se conoce como la doble contabilidad, ¿no? La contabilidad que estoy mostrándole a la instancia que me está supervisando y la contabilidad de lo que realmente estoy ejerciendo. Entonces, por eso se busca que sea en tiempo real y cuando hay un desfase estamos pugnando porque se vaya alimentando esta información. Visitamos, hacemos recorridos en las ciudades para ver qué publicidad hay colocada, si hay algún evento público, llega nuestra gente, nuestros auditores, nuestros fiscalizadores, llegan al evento, sí, por supuesto, tienen la obligación los partidos políticos de compartirnos su agenda, so pena de incurrir en una responsabilidad si no lo hacen. Entonces llegamos y hacemos estimaciones de si llegaron camiones con gente, si les dieron a un cierto alimento, qué tipo de alimento, si hubo sillas, si hubo templetes, si hubo micrófonos. Gorras, chicles, chocolates. Pues todo, efectivamente, revisamos todo y hacemos estimaciones. Esta información se almacena en este sistema y se hace un cruce con lo que nos van reportando los partidos. Y si más o menos es armónico, se va validando y donde haya una discrepancia en términos auditables, corre esa suerte. Se da la oportunidad al partido político de aclararlo, como en una confronta de auditoría. A ver, estamos encontrando que aparentemente gastaste más de lo que nos dijiste. Acláranos. Ah, es cierto, se me había pasado esta factura, pero aquí está. Ok. O no nos la aclaran y entonces vienen ya los procedimientos sancionadores y vienen las multas. Y las multas han sido importantes, han sido muy fuertes. Digo, las emblemáticas, Pemex Gate, no fue cualquier cosa. Eso desbalanceó al partido político en su momento. El caso de los amigos de Fox tampoco fueron corcholatas, fue una cantidad sustantiva que debe haber sembrado a estos dos partidos políticos con esas multas importantes. Y así en las respectivas escalas, prácticamente todos los partidos han sido multados. Casi no hay partido, de hecho, no hay partido que se salve de las multas que les implican allí un impacto económico fuerte, aunque hay que seguir insistiendo en el sentido de que más vale que nos apeguemos al marco legal, evitar cualquier tipo de multa e incluso darle un mejor destino a ese dinero, que por cierto se va a un buen destino ese dinero, el dinero de las multas, de la investigación. ¿A investigación científica? Sí, así es, correcto, vaya, es correcto. Eso es bueno. Pues miren, no solamente los partidos, el INE ha sido, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor lo estoy viendo muy inocente o muy tierno, pero 3 veces he escuchado al presidente de este país, a López Obrador, decir, ya de esto no, porque el INE no me deja, porque, o sea, sí como que quiere intentar respetar el presidente al INE, ¿no? Digo, porque hay otras instituciones que nomás ni las pela, pero ustedes sí. Están las reglas muy claras, ¿no? ¿Sabe lo que arriesga? ¿Okay? Normativa que se aprobó a partir de la vivencia de procesos electorales anteriores, ¿no? Nos íbamos dando cuenta cómo había necesidad de establecer seguramente más candados o más restricciones. Es muy restrictiva nuestra ley, eso hay que aceptarlo. Y cómo algunos actores políticos, para no juzgar a todos, por supuesto, hay quien se comporta muy bien. Sí, claro. A los partidos políticos que pues, son entes morales, ¿no? No son personas, ¿no? Pero solemos decir los partidos políticos que hicieron las cosas bien. En fin, decíamos que estas normas buscaban cubrir, digamos, algunos intentos de fraude a la ley de lo que no estaba en la norma en el proceso anterior y se ha ido construyendo de esta manera. Creo que sí habría que revisarlo si en nuestro actual contexto tendría que ser una norma tan restrictiva. O sea, ir de la posibilidad de que todo el mundo podría comprar tiempo, radio y televisión a llevarla absolutamente nada. No, ley de péndulo, de un extremo a otro. No sé si quizá habría que empezar a valorar si una cierta parte se puede adquirir. No lo sé, eso tendría que ser producto de una gran
discusión después del proceso electoral para revisar nuestra normativa, qué tanto debemos ajustarla a los nuevos contextos. Pero en este momento, la norma es producto de lo que los propios actores dijeron y acordaron en procesos anteriores. Y obliga a todo el mundo. Y obliga a nuestro primer mandatario, por supuesto. Cuando mencionamos la palabra primer mandatario, a muchas personas se les queda en la concepción mental que es la persona más importante, y lo es, por supuesto. ¿No? Sí, claro. No estoy desgastando la figura de la presidencia de la República, por supuesto que sí. Pero primer mandatario significa que es la primera persona en obedecer. Eso implica primer mandatario. Si fuera primer mandante, sería la persona que tiene más poder para mandar, pero no es el primer mandante, es el primer mandatario. ¿El mandante quién es? El pueblo. Nosotros mandamos como pueblo, no como cuando digo nosotros. El pueblo manda y el primer mandatario es el primero en obedecer. Y si el primer mandatario, que es la figura por nuestro sistema presidencial de mayor peso político en el país, obviamente todo mundo tendría que obedecer. Entonces, ese es el llamado. Ajustémonos a las reglas que los propios partidos políticos se dieron. A ver, las reglas no las inventó el INE. Claro. Las reglas las construyó el Poder Legislativo. Y muchas de ellas a propuesta del Ejecutivo. O sea, hay todo un concierto que cumple procesos legislativos muy específicos que, por cierto, si se violentan y llegan a la Corte pues ha echado abajo reformas que no estaban bien instrumentadas, ¿no? Por decir algo. Así es que la invitación es, apeguémonos al marco legal, démosle la oportunidad a la gente de conocer verdaderos programas, pensemos como nación cómo podemos ser mejores, cómo puede haber una mejor distribución del ingreso, cómo puede haber más oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de estudio, políticas públicas con altura de miras. No que pudieran ser cortoplacistas o de cierto grupo, cierto sector que solo beneficia a algunas partes. Pensemos de manera más amplia como país, creo que podemos. Tenemos un Instituto Nacional Electoral que garantiza que quien sea electo va a ganar con un voto que fuera, pero bien contado. Pero lo que sigue es que esa persona electa tiene la confianza del pueblo y tiene que gobernarle y gobernarle bien. Y bueno, yo voy a insistir, Josué, si me lo permites, en que tu oficina nos comparta la información, pero también pues, nos acompañe de repente aquí. Podemos ir cerrando con números, por ejemplo. O sea, está padre, ¿no? ¿Cuántos votantes? Sí, claro. ¿Cuántas casillas? ¿Cuántos candidatos? Sí, por supuesto, claro, ¿no? Claro, la numeralia es obligada. Es padre. Sí, por supuesto, tenemos un padrón en lista nominal que ya supera los 6 millones de personas. 6 millones. 6 millones de personas. Tenemos estimado instalar aproximadamente 11,000 casillas en el estado de Veracruz, quizá un poquito más, pero son números muy cortos. Alrededor de 11,000 casillas. Cada casilla está atendida, se designan 9 personas. ¿Por cada una? Por cada una. Okay. 6 que son propietarios de la casilla, una presidencia, 2 secretarías, 3 personas escrutadoras. Son 6 quienes atienden la casilla. Pero además se designan 3 personas más como suplentes generales. Entonces vamos a designar 9 personas por casilla. Si hacemos el cálculo en 11,000 casillas, casi llegamos a 11,000 personas. O sea, de 800,000 que comentamos hace un rato que van a ser insaculadas, vamos a designar alrededor de 100,000 para atender las casillas. Es correcto. Con un cuerpo de 3,200 supervisores y capacitadores electorales en nuestros 19 distritos. Recordemos que veníamos de ser 20, perdimos un distrito por la distritación, ahora somos 19. Y los cargos en la entidad, pues además de participar en la presidencia de la República, para el Senado de la República se eligen 3 senadoras y senadores de mayoría relativa. Cuando los partidos postulan a sus candidatos, postulan, digamos, un primero y segundo lugar, cada partido. Y entonces el partido que tiene más votos se queda con estas 2 senadurías del Estado. Okay. Y el partido que tiene segundo lugar de votación se queda con la tercera senaduría, que es la que registró en primer lugar de sus 2 candidaturas. No sé si me expliqué. Sí, claro. Y eso es para mayoría relativa. Y para representación proporcional, ahí es una lista que se integra en todo el país y dependiendo de cómo esté acomodada la lista
cómo esté acomodada la candidata o el candidato en la lista y de qué estado sea, pues ha pasado que, por ejemplo, Tlaxcala tenía 5 senadores, ¿no? Porque eran sus 3 de mayoría relativa y 2 que llegaron por representación proporcional. Eso se puede balancear de esa manera, pero en realidad son 3 senadurías. Diputaciones, van a ser 19 diputaciones para el estado de Veracruz, de mayoría relativa porque son 19 distritos y se elige una diputación en cada uno de estos distritos, más las de representación proporcional. Recordemos que en realidad la bolsa son, o nuestra Cámara, pues, son 300 diputaciones de mayoría relativa, por eso tenemos 300 distritos en el país, de los cuales 19 pertenecen a Veracruz, y 200 de representación proporcional, que eso es a través de listas, en circunscripciones. Veracruz está en la 3ª circunscripción plurinominal con las entidades del sur y del sureste mexicano. Los números muy a grosso modo, y bueno, la gubernatura del estado, por supuesto, el primer mandatario de la entidad o mandataria de la entidad, dependiendo, y las 50 diputaciones locales, 30 de mayoría relativa, por eso electoralmente el estado se divide en 30 distritos a nivel local y las 20 de representación proporcional. Y la defensa del voto que hacen los partidos en las mesas, ¿sí? Y la que hacen los ciudadanos a través de los consejeros. Y ya viene el voto, ya te llegaron, ya contaron resultados, pronto. Sí, por supuesto, la noche de la jornada electoral, la noche del 2 de junio, va a haber conteo rápido para dar el resultado de la presidencia de la República. Va a haber también para senadurías y diputaciones en el ámbito federal. Y el INE atrajo el conteo rápido de la elección de la gubernatura del Estado. Ok, eso es Entonces, interesante. El INE hace el conteo rápido de la elección de la gubernatura del Estado de los 9 entidades de la República que tenemos, en el caso de Veracruz así será, y se le dará a conocer a la presidencia del OPLE, a la doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales, es en un sobre cerrado el resultado y es quien lo va a dar a conocer, pero lo va a procesar el INE. La noche de la jornada electoral tenemos el PREP, que también tanto OPLE como INE vamos a llevar esa contabilidad de PREP, que tendrá que ser muy similar a estos conteos rápidos, y ya propiamente hablando, los resultados todos son oficiales, pero los definitivos van a ser a partir del miércoles siguiente, que empiezan los cómputos distritales. El día 5. Exactamente, así es, y en adelante, porque nos lleva 2 o 3 días los cómputos, donde es una carga de trabajo impresionante, muy pocas horas para dormir y demás. Sí, no, me imagino. Bueno, pues yo quedo, la verdad, muy satisfecho. Me da mucho gusto, primero, que hayas aceptado venir con nosotros. No es fácil, lo reconozco, y de veras encantado. Lo aprecio mucho. La otra, creo que está el panorama completo. A medida pues que surjan dudas, quejas y comentarios, bueno, pues podremos acceder a tu oficina con mucho gusto. Ojalá de veras contemplen la posibilidad de contar con Escopio Digital para este tipo de mensajes, capacitaciones y demás. Yo cierro, le dejo los micrófonos a Josué para que insista. Muchas gracias, querido Luis. Cuantas veces nos inviten, aquí estaremos. Y yo aprovecharía el espacio para invitar a la ciudadanía, que además entiendo que es muy amplio, reconocido tu programa, gracias, el que atienda las convocatorias del INE. Tenemos ahorita convocatorias abiertas para hacer consejeras y consejeros electorales. Se cierra el 15, entonces ya estamos a nada de cerrar. Quien esté interesado, acérquese a una oficina del INE, les damos información. Para supervisoras y capacitadores electorales, la convocatoria está abierta hasta el día 28 de noviembre. Acérquense también, les damos información. O visiten en ambos casos la página del INE, INE.mx, hay una liga y los refiere a la convocatoria con toda la información. Y para quienes quieran ser observadoras y observadores electorales, es otra forma de participar también. Esa convocatoria está abierta hasta el año que viene, es que tenemos tiempo, pero pues si se inscriben pronto ya podrán tener la oportunidad de vigilar más de cerca el proceso electoral. Quizá valdría la pena, querido Luis, tener un programa donde hablemos de observadores electorales, cuáles son sus funciones y demás, o una parte creo que podría ser muy interesante. Actualicen su credencial para votar. Están por vencerse alrededor de 241,000 credenciales el 1 de enero. No hay que dejar que se nos venza, por favor. Y haga precio de verdad del espacio, querido Luis. Es tu casa. Gracias. Pues seguimos. Muchas gracias.